Hoy vamos a ver algunos resultados de las ecuaciones de transformación. Entre estos resultados nosotros tenemos un primer resultado importante, que es la dilatación del tiempo. Bien, tenemos a los observadores O y O', los cuales ahora van a decidir medir el tiempo de algún evento en particular. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante, que es sobre las cantidades físicas propias. Se denomina a F una cantidad física propia siempre y cuando la misma sea medida por un observador fija al experimento. Normalmente en todos estos desarrollos vamos a considerar el experimento fijo con respecto a O'. Entonces, estas cantidades físicas van a ser F', porque son medidas por O', ¿ya? Las mismas, para diferenciar, las vamos a definir como F sub 0, ¿ya? Entonces, repito, una cantidad física se denominará propia si la misma es medida por un observador que tiene al experimento fijo con respecto a él. Entonces, suponiendo que acá está el experimento, ¿ya? Entonces, este es el experimento. Para denotar que el mismo es que está fijo con respecto de O', lo he montado sobre uno de sus ejes, ¿verdad? Pienso que hay que aclarar que voy a considerar que esto es X, que esto es Y, esto es Z, y respectivamente esto sería X', Y' y Z'. El observador O' se mueve con respecto a O a una cierta velocidad que vamos a definirla como B, y está en la dirección X, ¿no? Entonces, esto es V. Si ustedes quieren, B estoy definiendo como la velocidad de O' con respecto a O. ¿Está bien? Y positiva, ¿por qué? Porque según mi gráfico se está moviendo en el sentido en el que crece X.
Entonces, si el experimento está fijo con respecto a O', todas las cantidades físicas que mida O' van a ser cantidades físicas propias. Y para distinguirlos, obviamente le ponemos una prima a las cantidades físicas, pero la misma vamos a cambiarla por un subíndice y le vamos a poner O, ¿ya? F sub O. No para decir que se trata respecto de esto, sino para decir que es una cantidad física propia. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, suponiendo que el experimento está fijo con respecto de O', entonces, con respecto al observador O, el experimento y el observador O' se están moviendo a una cierta velocidad v, en la dirección XX'. Ahora bien, las ecuaciones de transformación son las siguientes. X es igual a gamma por X' más B T'. Ya no voy a escribir en Y porque Y es igual a Y'. Bueno, tal vez seguimos haciéndolo nomás sin problemas. ¿Ya? Y igual Y', Z igual Z', y finalmente T igual gamma por T' más V sobre C cuadrado por X', y ahí está. Bueno, estas son las que conducen de las coordenadas primas, es decir, de las cantidades físicas medidas por O', a las que son medidas con respecto a O. Y voy a poner las otras también porque es importante que uno reconozca qué le conviene al momento de encontrar las relaciones específicas, ¿no? Eso solo se consigue muy fácilmente intercambiando el signo en la velocidad. Si estoy yendo de las medidas de O a las medidas de O', o en realidad es como si se estuviera alejando a esta velocidad, por eso le cambiamos el sí. Entonces tenemos Z' igual Z y T' igual gamma por T menos V sobre C cuadrado X. Bien, ahí están las ecuaciones de transformación. En un caso, las cantidades primas transformadas a las cantidades sin prima. Y en este caso, al revés, ¿no? De las no primas a las primas. Bien, queremos relacionar el tiempo. Esto es un experimento que tiene una cierta duración con respecto a O' y obviamente una duración con respecto a O. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir delta T como el tiempo final medido por O, que le voy a llamar T2, menos el tiempo inicial del evento medido por O. ¿Ya? Esta es la duración del evento medido respecto de O. Y delta T', pues sería simplemente T2' menos T1'.
que representa pues la duración de nuestro experimento medida con respecto a O'. Pero nosotros dijimos que esto iba a ser delta T cero, es decir, el tiempo de duración propio del experimento. Ok, entonces el asunto es, ¿existirá alguna relación entre estas dos cantidades? ¿Se podrá expresar una en función de la otra? Esa es la pregunta. Bueno, obviamente, aquí están las ecuaciones de transformación y deberemos nosotros, bueno, usar una u otra. A ver, veremos qué conjunto nos sería útil en este caso. Bueno, en realidad se puede obtener la relación a partir de las dos, pero en un caso hay que hacer más trabajo que en el otro. Sin embargo, bueno, sería bueno escoger aquella que nos conduzca al resultado haciendo la menor cantidad de cálculos posibles. A ver, ¿alguno de ustedes qué sugiere? ¿El primer grupo o el segundo grupo para efectuar esta tarea la más directa posible? El primero, ¿no? A ver, el primero. Ajá. A ver, ¿por qué el primero? ¿Por qué el primero? Porque se supone que el observador O' está midiendo y luego de sus medidas vamos a obtener las medidas de O, ¿verdad? Tal vez lo que hay que pensar es en la ecuación que define el tiempo. Y si eso fuera cierto, entonces escribiría ¿qué cosa? T2 igual gamma por T2' más B sobre C elevado al cuadrado X2'. Y luego definir lo mismo para el instante inicial de nuestro experimento. Entonces sería gamma por T1' más V sobre C cuadrado X1'. Bien, muy bien. Entonces hacemos la diferencia porque eso nos va a dar delta T, ¿verdad? Hacemos la resta miembro a miembro. Y tendríamos entonces delta T igual gamma por, fíjense, al hacer la resta tendría delta T0 más V sobre C cuadrado por delta X', que le vamos a llamar delta X0. ¿Ah? Ahora bien, ¿por qué esta ha sido una buena elección? ¿Por qué? Porque esta cantidad es 0. ¿Por qué es 0 eso? Porque el experimento está fijo con respecto a O'. ¿Eso qué quiere decir? Que como está fijo, la coordenada en el instante T1
es igual a la coordenada en el instante T2'. El delta X0, si quieren lo puedo anotar acá, el delta X de 0 es simplemente el X de 2' menos el X de 1'. ¿Y por qué es igual a 0? Por definición, el experimento está fijo con respecto a O'. Entonces, sus coordenadas en X no cambian pues, porque está fijo. Por lo tanto, esto vale 0. Y si vale 0, entonces aquí está la ecuación que nos liga delta T con, perdón, delta T, es decir, la duración del experimento con respecto a O y la duración del experimento con respecto a O'. Ahí está. ¿Alguna duda? No, Licen, está claro. Perfecto. Entonces, ¿qué significa ese resultado que hemos encontrado? Ya hemos visto cómo cambia gamma en función de esta velocidad relativa entre los observadores. Entonces, ¿qué significa esa ecuación? A esta ecuación se le está dando el nombre de dilatación del tiempo. ¿Qué significará? Disculpe, si ese factor como depende del vector gamma y gamma está dependiendo de la velocidad, significa que para el sistema O el tiempo sería más largo que el sistema O'. Claro, podríamos graficar delta T en función de delta T0, ¿no? Así, Pero va a tener exactamente el mismo comportamiento que gamma, porque al final es como si solo estuviéramos multiplicando por un factor, ¿cierto? ah, sí, Entonces, la manera en la que cambia la lectura de un observador con la lectura del otro es con la misma tendencia que tiene gamma. Entonces, si yo tuviera que graficar, ¿verdad? Voy a borrar un momento esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Si yo ubico aquí
beta. Y esto es gamma. El límite es 1, ¿verdad? No nos olvidemos que beta hemos definido como el cociente entre la velocidad relativa de los observadores y la velocidad de la luz. Entonces tiene un límite que es 1. ¿Por qué? Porque gamma se define como 1 sobre la raíz de 1 menos beta elevado al cuadrado. ¿Ya? No puede ser más grande que 1, ¿por qué? Porque tendríamos una raíz imaginaria. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que hay un límite acá insuperable, ¿verdad? Y cuando entonces beta es menor que el 1 o el 0,1, o equivalente al 10% de esto, entonces este valor es muy importante, ¿no? 0,1. Hasta ahí el comportamiento de gamma es que prácticamente vale 1, ¿no? Y a partir de aquí recién comienza a notarse la diferencia. ¿No? Y esa diferencia es cada vez más grande. Entonces, repito, cómo cambia la relación entre delta T y delta T0 tiene exactamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Así, por ejemplo, si esta velocidad relativa fuera tal que beta es, digamos, no sé, pues 0,8, ¿ya? Vamos a pensar, si fuera 0,8, ¿cuánto daría gamma? ¿Cuánto sería? A ver, reemplacen, por favor, 1 dividido raíz de 1 menos 0,8 al cuadrado. Sería 1.67. 1,67. Perfecto, entonces sería 1,67. Aquí. ¿Eso qué está diciendo? Que si la velocidad relativa entre los dos observadores es el 80% de la velocidad de la luz, es que es grande, ¿verdad o no? Entonces, realmente va a ser significativa la diferencia entre los tiempos medidos para ese experimento por esos dos observadores. Por ejemplo, si para O' fuere un segundo, para O el mismo experimento pues habría durado 1,67, eso está diciendo, ¿verdad? Como que dura más, por eso el término dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, los experimentos tienen un tiempo dilatado con respecto al tiempo medido por los observadores fijos al experimento. Pero se hace mucho más evidente, por ejemplo, si nosotros nos acercamos más. ¿Qué pasa si es 0,9? ¿Cuánto es el gamma si es 0,9? 2,29. Perfecto, entonces aquí está. 2,29. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si para él durara 1 hora, porque fíjense que gamma no tiene unidades, si este tiempo estuviera medido en horas, si el experimento respecto al observador O' hubiera durado 1 hora,
Entonces, si la velocidad relativa es del 90% de la velocidad de la luz, eso es muy grande realmente. Entonces, este observador vería que el experimento pues ha durado 2.29 horas y no así 1 hora. Entonces, por eso el término de dilatación. A ver, yo les voy a dar una tarea, ¿verdad? Para la siguiente clase, ustedes, por favor, van a tratar de obtener el mismo resultado, solamente que esta vez usando esta ecuación, ¿de acuerdo? Sean muy cuidadosos y seguramente llegarán al mismo resultado. No es que solo por un camino se puede obtener de cualquier forma, pero uno siempre implica menos cálculos que otro, ¿ya? Entonces, hagan por favor el trabajo de encontrar esta misma ecuación a partir de estas ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que define el experimento de dilatación del tiempo. Si no tienen más dudas, entonces podríamos pasar a otro resultado importante. Bueno, entonces, si no existen más dudas, voy a pasar a otro resultado importante, ¿ya? No se olviden, por favor, de este gráfico, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo es su comportamiento. Este resultado se llama contracción de Lorentz. ¿Y de qué se trata? Como el movimiento relativo es a lo largo de la dirección X y X', por supuesto, nuestro experimento ahora va a tener, obviamente, un determinado tamaño, ¿verdad? El mismo está fijo con respecto a O', igual que en el caso anterior. Solo que ahora estamos interesados nosotros en la longitud del cuerpo sobre la dirección de movimiento relativo, quiere decir en la dirección XX'. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a definir como delta X que va a ser X2 menos X1, o dicho de otra forma, L como la longitud de este experimento u objeto, si ustedes quieren, medido con respecto a O. ¿Qué es X2? ¿Ya? ¿Qué es X2? X2 es la coordenada, aquí arriba voy a poner, mejor aquí abajo, ¿ya? X2 vendría a ser la coordenada
de un extremo y x1 la coordenada del otro extremo del objeto. Por tanto, si yo resto estos dos, es decir, esta coordenada menos esta coordenada, voy a obtener este tamaño. Y este tamaño respecto de O, pues representa la longitud del mismo. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto que ese mismo trabajo puede hacer el observador O'. Y va a definir entonces x2' menos x1' igual L sub 0. Dicho de otra forma, la longitud propia de este objeto, ¿verdad? ¿Y cómo obtiene él? Pues él obtiene restando esta coordenada que es x2' de esta coordenada que es x1'. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo es que vamos a obtener nosotros ahora la relación entre L y L sub 0? La pregunta es, ¿existirá alguna ecuación que ligue L con L sub 0? Esta es la pregunta. Bien. Por la experiencia, yo voy a partir de este conjunto para llegar a mi resultado de manera más simple, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no se pueda hacer de aquella forma, pero por las características es mejor hacerlo desde acá. Entonces, yo voy a decir x2' va a ser igual a gamma x2 menos v t2 y x1' sería gamma por x1 menos v t1. Hacemos la diferencia, restamos en otras palabras, y esto nos va a dar L0. Y aquí tendríamos gamma por x2 menos x1, L, ¿verdad? Ajá, esto es menos. ¿Ya? Entonces podría yo, como es menos, menos, más, ¿verdad o no? ¿Ah? Menos, menos, más. Entonces, si saco el menos acá, tengo que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría? Menos v por t2 menos t1. Y lo estoy explicitando de esta forma, para que se pueda notar el por qué yo escogí ese otro conjunto para encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque para que esto sea cierto, ya, esto que está aquí sea cierto, x2 y x1 deben medirse simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Esto debe ser hecho tal que t2 sea igual a t1. ¿Cómo? Claro, para que L sea la distancia de este objeto en esta dirección, si yo no mido en un determinado instante la coordenada x2 y al mismo tiempo la coordenada x1, eso no me va a dar la diferencia, la longitud del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se olviden que este experimento respecto de O se está moviendo. Entonces, solo si estas coordenadas se obtienen simultáneamente, vale decir, al mismo tiempo, entonces esta diferencia me va a dar la longitud.
Ustedes entenderán que si primero mido yo esto y luego de un tiempo mido esta coordenada, este objeto ya habrá estado en algún otro lugar. Entonces la resta entre esos dos puntos ya no es la longitud del objeto. ¿Eso qué significa en el fondo? En el fondo significa que esto se hace 0 y por lo tanto L va a ser igual a 1 sobre gamma de L sub 0. Y ahí está el motivo por el cual se llama contracción, porque se supone que gamma es un número más grande mientras más grande sea B. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud del objeto respecto de O, pues parece más pequeña de lo que mide L sub 0. No es que parece, en realidad es más pequeño, ¿verdad? Por eso el término contracción. Así, por ejemplo, de nuestro gráfico, si estuviéramos con un gamma correspondiente a un beta del 80% o 0,8, 1 dividido 0,8, ¿cuánto da? Oh, perdón, no sé, beta 0,8, ¿cuánto daba para gamma? 1 punto algo, ¿no? 1.67. Ya, entonces 1 dividido 1,67, ¿cuánto da? 0,59. Ya, entonces si para este observador la longitud hubiera sido 1 metro, para este observador la longitud medida sería 98, por ahí. eso, 0,98, quiere decir 98 centímetros, poco menos que 1 metro, pero eso es lo que mide él, ¿ya? Por eso el término contracción. ¿Preguntas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos en un beta 0,9? ¿Cuánto sería el 1 sobre gamma? Eh, 0,44. 1 sobre gamma. Sí. Ok, entonces, fíjense, si este hubiera medido 1 metro, el otro hubiera medido menos de medio metro. ¿Ah? Entonces, es muy importante en situaciones relativistas, ¿verdad? O no, es decir, para betas más grandes que 0,1. Recién comienza a notarse esta situación. ¿Alguna consulta? Disculpe, Alice, en aquella parte donde dijo que el tiempo 1 debería medirse igual al tiempo 2, donde está señalando usted mismo, esa parte no lo entendí muy bien. Ya, a ver, pensemos que la velocidad relativa entre los dos objetos es de 10 metros por segundo, ¿está bien o no? O sea que el experimento se está moviendo a 10 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Para poner un Sí, número. sí, sí.
Si yo quiero medir la longitud del objeto, tengo que medir la coordenada de su extremo y la coordenada del otro extremo. ¿Está de acuerdo con eso o no? Sí, también. Bien, ok. Vamos a suponer que en el instante t sub 0, o t sub 1 mejor en este caso, medimos esta coordenada, ¿de acuerdo? Y nos da, por así decir, ¿ya? En este tiempo medimos la coordenada y nos está dando 10 metros, Ya. ¿ok? Eso es x1. Ahora, dejamos que transcurra el tiempo y medimos ahora la coordenada del otro extremo. ¿Está bien? Sí. Y la coordenada del otro extremo es 200. No sé, pues, ¿a cuánto dijimos que se estaba moviendo? A 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Vamos a imaginar que el tiempo que hemos esperado ha sido, no sé, pues, qué sé yo. Hemos dejado que pasen 10 segundos, ¿puede ser, no? Sí, también. Ya, hemos dejado que pase 10 segundos. Por lo tanto, luego de los 10 segundos, este punto, pero también este, se ha movido, ¿qué distancia? 100 metros. O, sí. Era 10 metros por segundo. En 10 segundos se ha movido 100 metros. Entonces, yo podría tal vez registrar para la nueva, es decir, para la coordenada de x2, 200 metros. Hago la diferencia de estas dos coordenadas suponiendo que he obtenido la longitud. ¿Cuánto es la diferencia? 190. Uh-huh. ¿Usted cree que esta es la longitud del objeto? No, no. No, no es la longitud. ¿Por qué? Porque yo he dejado que el objeto se mueva para tomar la nueva coordenada. ¿Se da cuenta o no? Sí. Entonces, esto que yo estoy obteniendo no es la longitud del cuerpo. Hubiera sido la longitud del cuerpo si en el mismo instante yo hubiera determinado cuánto era la coordenada del otro extremo. Y esto es lo que estoy diciendo. Que con respecto a O, para que la longitud sea la resta de estas dos coordenadas, pues esas medidas deben ser hechas simultáneamente. ¿Qué quiere decir? El tiempo de la medida de esta coordenada y el tiempo de la medida de esta coordenada deben ser iguales. Eso estoy diciendo. Ah, ya, ya. Sí, ¿Ya? sí, ahora sí lo entiende. Ok, perfecto. ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a otro resultado, por favor. ¿Ya? Este tercer resultado se conoce como el efecto Doppler relativista. ¿Ya? Ustedes ya conocen el efecto Doppler, ¿verdad? En el caso acústico. Sí, sí, Liz. ¿De qué trata ese efecto? Es el cambio aparente de la longitud de onda
debido a al alejamiento o al acercamiento de una fuente, quizá. Ok, tiene que ver entonces con es decir, no por el cambio, sino porque existe más de un observador eh, eh, queriendo medir la longitud de onda de una onda, ¿cierto o no? Eh, sí, también, o sea, se puede analizar con respecto a un No es que observador exista, no es que estacionario exista, en realidad no o, es que existe el cambio, ¿no? Quiero que entiendan, no es que existe el cambio, sino que un observador mide una cosa y otro observador mide otra. sí, Entonces, cuando uno, por ejemplo, está montado dentro de un objeto que emite sonido, para él la longitud de onda del sonido es diferente de otro que está fuera de ese objeto que emite, ¿verdad o no? sí. Ok, entonces debemos ser muy cuidadosos con con ese aspecto, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es nuestro experimento? Nuestro experimento es una fuente de luz que está emitiendo un sonido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que provoca este? Pues provoca un determinado sonido. ¿Mm? Ese sonido va a viajar, obviamente, y va a ser observado por O' y va a ser observado por O. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si yo considero la longitud de onda o considero la frecuencia, pues no son, saben ustedes, son inversos, ¿verdad o no? Entonces, a ver, pensando en la frecuencia, ¿de acuerdo? Pensando en la frecuencia. ¿Qué sería, qué sería nu prima? ¿Ah? ¿Qué sería nu prima? Nu prima sería la frecuencia de la luz, en este caso es una onda de luz, ¿no? La frecuencia de la luz, pero con respecto a O prima, ¿cierto? ¿Qué hemos decidido nosotros que va a denominarse nu sub cero? Hemos dicho que como el experimento está fijo con respecto al observador, la fuente que emite la luz está fija con respecto a O'. Por tanto, le estamos llamando nu sub cero. ¿Y qué sería nu? ¿Ya? Nu representaría la frecuencia, es decir, todo igual, pero con respecto a O. ¿Estamos? La pregunta es, ¿existirá alguna relación funcional entre estas frecuencias? En el caso de ondas sonoras, pues sí, evidentemente existe una ecuación que los liga. A esa ecuación se le va a llamar el efecto Doppler relativista, ¿de acuerdo? Medio extraño, ¿no? Porque se suele decir relativista toda vez que la diferencia es decir, la velocidad relativa, esta V entre los observadores, es superior a un beta 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso recibe el término relativista. Antes de eso se dice no relativista o, si ustedes quieren, dentro de la relatividad galileana. Ok, entonces, ¿cómo encontramos esta relación? Como sea que son ondas electromagnéticas, ¿verdad o no? Cada una de ellas tiene su respectivo campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, le voy a llamar yo E
al campo eléctrico medido por O para nuestra ondita. Y si considero que es una onda plana, linealmente polarizada, entonces podríamos escribir para la misma esta ecuación. Kx más omega t. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, lo hice. Claro, es que el signo más, ¿por qué? Porque si esto es el eje X, la onda para que llegue a O está viniendo en sentido contrario, por eso el signo, ¿ya? ¿Qué es K? ¿Qué es omega? Son el número de onda y la frecuencia medidas con respecto a O, ¿de acuerdo? Ahora, lo mismo yo podría hacer con respecto a O'. Y diría seno de K', X' más omega prima por T'. Igual, para llegar a O', si la fuente está acá, pues tiene que viajar en sentido contrario al eje, entonces con signo más también. Ok. Ajá. A nosotros debería interesarnos lo siguiente, que cuando aplicamos las ecuaciones de transformación, la fase de uno debería convertirse en la fase de otro. ¿Por qué? Porque es una sola onda, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando yo introduzca estas relaciones de transformación y lleve de aquí a esta expresión, lo que resulta aquí tiene que ser igual a lo que resulta acá. Entonces, suponiendo que yo voy a hacer este cambio, diría Kx más omega t sería igual introduciendo estas ecuaciones de transformación. En vez de x tendríamos gamma y por lo tanto sería K por gamma por x' más b por t' más omega por t, que sería gamma. Voy a continuar aquí abajo, por favor. Por t' más v sobre c cuadrado x'. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agrupar en x' y en t', ¿verdad? A ver, ¿quiénes tienen x'? Este tiene x', pero este tiene x' también. Entonces, agrupando, ¿qué encontrar? Encontrar a K por gamma más, ¿no? Omega gamma por V sobre C cuadrado. Todo multiplicado por x'. Ahora eso, le puedo sumar lo que corresponde en t. Y entonces tendríamos un factor por t'. Ustedes seguramente van a poder estar de acuerdo conmigo que aquí entraría K gamma V, ¿no?
Y, ¿qué más? Más omega gamma. Ahí está. K gamma V más omega gamma. Perfecto. Entonces, como estos una vez transformados deberían dar lo mismo que esto, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué está resultando? Está resultando que K' debería ser igual a toda esta expresión y que omega' sea igual a toda esta expresión. Uno solo necesita uno de ellos para obtener esta relación, ¿ya? Suponiendo que yo uso esto, entonces, ¿qué voy a decir? K' va a ser igual a, fíjense, gamma lo puedo factorizar y me quedaría K más omega por V sobre C al cuadrado. ¿Verdad? De aquí yo puedo obtener la ecuación. O, si ustedes quieren, hacemos omega' igual a esta expresión. ¿Ya? De cualquiera de las dos, por favor. Esto es C. A ver, ¿qué cositas hay que hacer para poder calcular? Podríamos borrar esto para darnos un poco de espacio. ¿Y qué diríamos? Diríamos K'. ¿Ah? No se olviden que K' es igual a 2pi dividido lambda prima. ¿Verdad? Y K, por tanto, va a ser igual a ¿qué? 2pi sobre lambda. A ver, no nos olvidemos también de una cosa importante. C es igual a lambda prima por nu prima. ¿De acuerdo? ¿Ah? Entonces, este K', ¿en qué se convertiría con eso? C también es igual a lambda por nu, ya que la velocidad para cualquier observador de la luz es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convertiría este K'? En términos de la velocidad C, ¿en qué se convertiría? Si yo pongo lambda prima acá, entonces sería 2pi sobre C por nu prima, ¿verdad? Entonces sería 2pi por nu prima, que es nu sub 0, dividido C. ¿Y esto qué es? Es 2pi sobre C por nu, ¿verdad? Estoy simplemente reemplazando en esta ecuación. Entonces yo ya tengo que es K y K' en función de la frecuencia, ¿ya? En función de nu. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Expresar simplemente omega que está apareciendo acá en función de la frecuencia también. Pero si uno recuerda bien, omega es 2pi por nu, ¿verdad? Eso lo deben recordar del capítulo de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reemplazar este K' aquí, este K aquí, este omega aquí, y todo va a estar en función de omega y omega sub 0. ¿Y qué hay que hacer? Pues despejar nu en función de nu sub 0. Entonces, si me permiten, eso voy a hacer, ¿ya?
¿Qué tendríamos entonces? 2pi dividido c por nu sub 0 igual a gamma factor de 2pi sobre c por nu más 2pi nu por b sobre c al cuadrado. Entonces, de aquí está claro que yo puedo simplificar 2pi, 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 ¿verdad? Y que los dos términos tienen nu, entonces lo puedo factorizar también. Una c con una c y una c también puedo simplificar. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar nu sub 0 igual gamma factor de 1 más... 1 más v sobre c. Todo por nu. Entonces, de aquí despejamos nu y va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre gamma. Pero 1 sobre gamma realmente yo puedo escribir como 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Eso sería 1 sobre gamma. Dividido esto, ¿no? O en otras palabras, raíz de 1 más v sobre c todo elevado al cuadrado, para que todo esté bajo raíz. Y aquí todo multiplicado por nu sub 0. Esto es diferencia de cuadrados, que yo puedo expresar como 1 menos v sobre c, todo factor de 1 más b sobre c. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, el 1 más b sobre c, un cuadrado se va a ir con este. ¿Y qué me va a quedar finalmente? Que la frecuencia respecto a este observador va a ser igual a la frecuencia respecto a este observador por el factor de, aquí arriba va a quedar 1 menos beta, que es b sobre c, dividido aquí abajo una vez, que va a ser 1 más beta. Entonces, esto es cuando la fuente se está alejando del observador, ¿verdad? Esto es muy claro. ¿Qué quiere decir? Aquí se ve, como arriba es menos, entonces este término es más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que si este mide una frecuencia de 1, este va a medir una frecuencia más pequeña. ¿Ah? Si la fuente se aleja del observador, entonces el observador mide para esa luz una frecuencia más pequeña. A eso se le conoce como el corrimiento al rojo o el redshift, por favor, ¿ya? Así se suele poner, RS, el corrimiento al rojo o el redshift. ¿Qué es lo que tengo que hacer para considerar el caso opuesto? Que en vez de alejarse la fuente se esté acercando. Simplemente le cambiamos el signo a la velocidad y esto se va a intercambiar, ¿verdad? Entonces, toda vez que en vez de alejarse se esté acercando, la frecuencia sería igual a la frecuencia propia por la raíz de 1 más beta dividido 1 menos beta. Y eso se llama el blue shift o corrimiento al azul. Esto es lo que se considera entonces como el efecto Doppler. Bien, entonces ya tienen una tareita que hacer, por favor me la hacen para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien, Lizzie.